El colaborar con grupos que cuidan su patrimonio es muy importante porque son ellos los que los custodian, son ellos los que lo viven y lo usan, entonces es importante integrarlos en todos los procesos de conservación como para garantizar que esa conservación que invierte el instituto sea sustentable. Representa por un lado humildad, porque por un lado tenemos que escucharlos, tenemos que saber cuáles son sus demandas, saber en qué lugar está el patrimonio dentro de su vida cotidiana, dentro de sus pensamientos, dentro de su quehacer. Y entonces significa no llegar con un autoritarismo dentro de la institución para imponer formas de pensar, formas de proteger el patrimonio, sino estar sensibles a ese sentimiento y poder hacer negociaciones y encuentros para poder dialogar sobre el patrimonio. Realmente fue una idea del director en esa época, que más tarde sería coordinador de restauración, Luciano Cedillo, que él decía que no podíamos estar conservando en medio de la miseria y que no podía haber conocimiento del patrimonio si este no se daba a conocer. Entonces empezamos, yo creo que en 1995, a hacer proyectos con comunidades, sobre todo un proyecto emblemático y pionero que fue Yanguitlán, Oaxaca. Se vieron algunas posibilidades, por ejemplo, de trabajo dentro de los lugares donde se estaba trabajando dentro de una comunidad, como el caso de Yanguitlán, que pues había una especie de promotores que iban y trabajaban y difundían de alguna manera lo que se estaba haciendo para que la gente supiera que estaban haciendo ahí. Pero lo más importante fue, a mí me tocó iniciar una dirección que se llamó Formación Académica e Investigación, que tenía esta parte de cursos para las comunidades, para diferentes grupos sociales, mejor dicho, que pudieran tener los elementos básicos para conservar su patrimonio, que hoy se llama conservación preventiva. La antropóloga Diana Bedoya estaba a cargo en ese entonces del Programa Nacional de Museos Comunitarios y organizó una reunión nacional donde incorporó cursos de capacitación relacionados con cómo se hace un museo y todas las tareas que implica hacer la parte de un museo. Y me invita a ver un curso de restauración para representantes de museos comunitarios. Teníamos 3 días para hacer el curso, teníamos 3 días de duración, sería el curso, para un grupo grande que fue más de 40 personas y que pues tenían diferentes edades, diferentes formaciones. Había desde muchachos muy jóvenes que apenas estaban estudiando a lo mejor la secundaria, la prepa, hasta personas que tenían profesión o que eran técnicos, artesanos en alguna de las pues en algo que tuviera que ver con el patrimonio y que estaban a cargo del museo. Entonces, pues el diseño de un curso con este tiempo, con esta variedad de personas que lo iban a recibir, resultó un primer reto. Pero el reto más grande fue cómo hacemos para que en 3 días las personas puedan tener esta sensibilidad de saber cómo conservar el patrimonio. Y por eso surge esta primera parte de conservación preventiva.
Después de terminar la escuela de restauración, empecé a trabajar en la Coordinación Nacional de Restauración y bueno, abrieron algunos proyectos. Uno que me marcó mucho y que me hizo empezar a trabajar con las comunidades fue el Santo Desierto de Tenancingo. Yo fui como profesor, era profesor adjunto de escultura policromada y fuimos a trabajar esculturas a Santo Desierto de Tenancingo, en donde había una comunidad religiosa, había una comunidad que se estaba desarrollando alrededor del Santo Desierto, dentro del bosque en donde se encuentra el Santo Desierto, y bueno, fuimos como la comunidad académica del ENCRIM, ¿no? Fuimos profesores, alumnos a trabajar, y bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta que había eh, diferentes enfoques y diferentes necesidades de cada uno de esos grupos. La comunidad que vivía alrededor del Santo Desierto veía de una forma las imágenes, el grupo religioso también veía diferente las imágenes. Para ellos era, no sé, San Juan de la Cruz era su guía, para la comunidad era un santo y para nosotros era una escultura policromada que teníamos que conservar. Entonces empezamos ahí pues, a pensar en esas cuestiones, y también ahí mismo conocí al Centro para el Desarrollo Integral del Campo, que estaban trabajando con Santo Desierto porque la comunidad que vivía ahí estaba haciendo una depredación ya del bosque y necesitaban encontrar un equilibrio, y entonces estaban trabajando eh, un proyecto que ellos querían hacer integral entre la comunidad y el Santo Desierto. Y empecé ahí junto con la comunidad religiosa, empezamos a pensar cómo influía eh, pues toda esta cuestión de los bienes culturales en la comunidad y en la comunidad religiosa. Empezamos a hacer algunas reflexiones. Después fui invitado por Luciano Cedillo, ya en un proyecto enfocado a comunidades, a patrimonio cultural, a Yanguitlán, Oaxaca, eh, ya un proyecto como bastante enfocado que él le llamaba desarrollo e identidad. Ahí pude trabajar con Blanca Noval, con los de Lourdes Herbert, y bueno, se integró dentro de la comunidad, se integraron otras personas como Raúl Silva, Oscar Tenopala, que era parte de CEDIC, del Centro para el Desarrollo Integral del Campo. eh, Hubieron muchísimos especialistas y hubo gente de la misma comunidad, un regidor de cultura, Chano, que con él pudimos, bueno, con la comunidad ahí pudimos trabajar bastante bien, y pude entender muchas otras cosas, ¿no? Que no solamente eran las necesidades de nosotros por conservar el patrimonio, sino la necesidad de la comunidad por subsistir. Y a partir de esa subsistencia de la comunidad y de la reapropiación de su patrimonio, es que podían pensar en un futuro. Las primeras acciones con comunidades en el tiempo que yo estuve, eh, que fue de 2005 a 2014, las primeras acciones al principio solamente eran como pláticas generales a las comunidades. En ese entonces había diversos proyectos. Yo estaba a cargo del proyecto de Ixla, que era pintura mural en capillas familiares, y empezamos con el trabajo de una historiadora a hacer trabajos ya un poco más grandes y más profundos. Trabajando en conjunto con las escuelas, se generaban como pequeños libros, y en el año iban ellos dando seguimiento a esos libros para poder atender. Dentro de las actividades que se planteaban en esos libros, justamente, incluíamos preguntas como: pregúntale a tu abuelo cuáles son las tradiciones de tal cosa, o con pigmentos naturales, hablando justamente de tierra y de cuestiones de ese tipo. Con pigmentos naturales, haz un dibujo de tal cosa y demás, ¿no? De una capilla o de algo que tú consideres importante.
se organizaban por grupos y se empezaron a organizar los niños. Para los niños su gran aventura era cuidar una capilla y podía ser la de su casa porque había muchas capillas y había niños que tenían capillas en su casa o las que el proyecto había considerado, que eran como seis inmuebles diferentes. Y se organizaban por grupos y la gran aventura del día era siempre estar cuidando. De manera que cuando nosotros llegábamos a ir, íbamos una vez al mes, llegábamos y nos daban parte de todo. Nos decían qué era lo que habían hecho, como quién se había metido o quién se había intentado meter, si habían tocado la pared, no la habían tocado. O sea, teníamos vigilantes. De hecho, el grupo se llamaba Vigilantes de las Capillas. Y era algo bien bonito porque entonces, o sea, empiezas a detonar custodios, empiezas a detonar gente, empiezas a detonar pues gente que te está, que estás como creando lazos y ellos finalmente siendo los primeros custodios y los que están ahí son los que van a cuidar su patrimonio. Yo participé en otro proyecto que desarrollé en San Miguel Ixtla, en Guanajuato, que era un proyecto más modesto, más pequeño, en unas capillas familiares, donde fuimos implementando ideas sobre cómo relacionarnos con las comunidades y cómo trabajar patrimonio que estaba en abandono, pero que las comunidades querían recuperar y que hacían solicitudes expresas para que se pudiera conservar. Ahí hubo varios proyectos, también hubo algunos en Michoacán, me parece, no lo tengo tan claro, y en Puebla, me parece. Y de ahí se fueron como desarrollando varias ideas y se empezaron a hacer como diálogos, discusiones sobre qué se podía ir como viendo como que fuesen, digamos, coincidencias en las formas de actuar, en las formas de lo que veíamos que las comunidades trabajaban. En general, estoy hablando de comunidades rurales, no me acuerdo si hizo un trabajo con comunidades urbanas. La importancia de que la gente se involucre. Si la gente se involucra, lo que tenemos es custodios que están en contacto constante con su patrimonio y ellos van a ser los primeros que cuiden de mejor manera su patrimonio. Si nosotros no les explicamos de manera clara, sencilla y directa, lo que vamos a obtener es de que tenemos como topes que no nos van a permitir y de todos modos ellos tienen su patrimonio y ellos usan su patrimonio. Algo que considero que es muy importante en el área de lo que era comunidades y que bueno, pues sigue siendo ahora comunidades, es que tenemos que considerar, y eso me pasa a mí siempre con los instrumentos musicales, tenemos que considerar que son bienes en uso. La mayoría de los bienes en comunidades son bienes en uso. Entonces, considerando este punto, nosotros tenemos que no ser el y no. No podemos decir, no puedes cargarlo de esta manera, no puedes limpiarlo con un trapo mojado, ¿no? O sea, la manera en que tenemos que llegar con ellos debe de ser clara, pero también creo que tenemos que aprender a ser gentiles y tenemos que aprender de ellos qué es lo que hacen, cuál es la importancia de los bienes y que son bienes en uso y que va más allá de un bien material. El bien material puedes tú verlo y puedes decir el estado material que tiene y el estado de conservación es tal, pero para ellos es algo más importante que la materia, para ellos es mucho más. Entonces, creo que esto, que el área de comunidades tenga esa sensibilidad, permite que la gente pueda acercarse y se les pueda justamente asesorar en la medida de lo que se necesita. El saber los usos y las creencias y las costumbres de las comunidades para con su patrimonio es muy importante porque nos hace también a nosotros como especialistas comprender cuáles son los procesos de deterioro, cuáles las causas que pueden provocar que un bien sea olvidado o que ya no se sienta la comunidad en relación con esa pieza. Yo siempre he dicho que la primera causa de deterioro de un patrimonio de comunidad es el olvido, el no tenerlo en uso, el dejarlo en la sacristía o junto a una puerta que ya nadie lo ve. Entonces es muy importante que nosotros como especialistas conozcamos esas costumbres de las comunidades para que no se desvincule con la sociedad el patrimonio cultural.
La Dirección de Atención Integral a Comunidades es una dirección que ha ido creciendo cada vez más, se ha hecho más importante y más sustantiva su actuación, porque ha desarrollado metodología, ha incorporado a la sociedad y ha demostrado que es así como se tiene que trabajar, con la sociedad, con el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, y creo que actualmente es una dirección que tiene mucha presencia institucional y que las comunidades la reconocen como alguien que les está ayudando, apoyando y escuchando sobre todo. Entonces creo que actualmente la dirección tiene un posicionamiento muy fuerte dentro del instituto y con las comunidades. Pues yo creo que la DAIC tiene una función fundamental al ser la primera puerta de respuesta de la conservación oficial e institucional del país frente a las comunidades. Creo que han hecho un trabajo ejemplar en términos de cómo llevar esas relaciones de solicitudes, dictámenes, trabajos, y han ido generando esto que decía, que las comunidades conozcan que existe una conservación profesional y que recurran a ella. El problema no es que no siempre podemos responder, pero creo que el trabajo del área ha abierto al mundo el trabajo que se hace en la conservación. Bien, pues después de muchos años de experiencia del área de conservación, creo que se ha evolucionado a un trabajo con los grupos sociales muchísimo más horizontal, un trabajo muchísimo más horizontal, de una comunicación mucho más asertiva, también de trabajar creando atmósferas de respeto, de entendimiento. Y sobre todo creo que la forma en la que ahora se abordan muchas de las acciones y proyectos enfocados a la conservación del patrimonio es a través de una construcción conjunta. No estamos hablando solo de un trabajo colaborativo, sino de una construcción conjunta desde el primer planteamiento, y eso permite pues recoger realmente y sobre todo conciliar los diferentes intereses, necesidades, perspectivas sobre el patrimonio, y es lo que creo que lleva a término mucho más certero pues el resultado de cada uno de los procesos o iniciativas que se tienen para la conservación del patrimonio con los grupos sociales. Creo que hay diferentes frentes, sin embargo, no creo que los proyectos con comunidades sean como un distintivo, sino que tendría que ser una característica transversal de todos los proyectos. Entonces, en todos los proyectos que realiza la coordinación, que realizan los centros SINA, tendría que haber un papel primordial de trabajar con comunidades. Ahora, ¿cuál es nuestro papel fundamental? Es poder darle un sentido de futuro también a ese patrimonio y un sentido también de presente de lo que les representa a ellos en el hoy en día, que puede ser social, económico, puede ser también simbólico, puede haber muchas connotaciones que tenga ese patrimonio para ellos. Y creo que hoy en día está más presente que tengamos que trabajar con ellos, porque cada vez hay más difusión del patrimonio y hay más apropiación de este patrimonio, y por lo tanto son los que están ahí en el día a día. Trabajar con el INA es muy importante para la comunidad de Ixpantepec Nieves porque nos han apoyado mucho, sobre todo la restauración de Cristo del barrio de San Juan, de este mismo municipio, y otro retablo que acaban de entregar hace 2 meses aproximadamente, y estamos muy contentos, la comunidad también está contenta, sobre todo la religión católica que yo pertenezco, está muy contenta con ustedes. Ha cambiado sobre todo la imagen de la iglesia, todos los retablos que se ha arreglado dentro de la iglesia, y sobre todo ha habido también comunicación con el grupo de INA, ha habido ver un cerro ahí del municipio que están unas piedras rupestres, y eso también ha comunicado más al exterior con la Mixteca de Ixpantepec Nieves.
Gobierno de México.